Bueno, entonces continuando con el análisis de la interacción, ¿sí?, de proteínas, tenemos que tener en cuenta que a veces hay más de una proteína, ¿sí?, que interactúa sobre una superficie. Bueno, en este caso, la absorción de las mezclas de proteínas puede ser selectivas y pueden llevar a un enriquecimiento de ellas, generalmente de una en particular, la que tenga mayor afinidad por el material. Entonces miremos este ejemplo, ¿sí?, donde vamos a tener dos proteínas, A y B. Supongamos que A es fibrinógeno y B es albúmina, que funciona para este ejemplo. Y establezcamos entonces en un eje Y el porcentaje de A, como solamente tenemos A y B. Si tenemos, por ejemplo, 50% de A, el resto va a ser en B, entonces se grasifica solo 1 sobre el 50% de uno de los componentes, aquí, componente A. Y aquí abajo la concentración, pero dada en relación de la proteína A con la proteína B, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver qué pasa cuando la relación es igual a 1. ¿Qué pasa cuando la concentración de A y B, ¿sí?, es igual a 1? Pues si la concentración es igual, ¿sí? Vemos aquí entonces 10 a la 0, 1. Y tenemos la curva número 2, donde vemos que tanto A como B tienen la misma selectividad por el material. Miremos un ejemplo donde esta relación de BA es igual a 10 a la menos 1, es decir, a 1 sobre 10. Eso quiere decir que A está en mucha mayor cantidad que B, 10 veces. Cuando vemos la curva, el 50% de A se alcanza entonces cuando hay 10 veces más de A. Eso quiere decir que B se necesita poca, tiene mayor afinidad, necesita una mayor concentración A para llegar a tener la misma, digamos, cantidad sobre la superficie. Bien. Ahora, miremos el caso contrario, por ejemplo 10 a la 1, entonces tenemos 10 veces más de la proteína B, en este caso pues albúmina, sobre fibrinógeno que es A. Y lo que encontramos, entonces, esta curva 3, donde vemos que A tiene mucha mayor afinidad. ¿Por qué? Porque necesito mucha más, 10 veces más de B para lograr que el 50% se encuentre asociada con esa superficie. Bien. Entonces, la idea es que cuando la relación es 1, nosotros vamos a encontrar que tienen igual afinidad por la superficie. Cuando la relación es mucho menor que 1, ¿sí?, nosotros vamos a encontrar que hay una competencia de esas proteínas y hay una que tiende a tener más afinidad y reduce la absorción de la otra. Entonces, digamos que la que esté en menor concentración va a ser la que tenga mayor afinidad. Entonces, ya podemos ver entonces esta 3. ¿Qué pasa si era más grande? ¿Sí? Aquí lo que vamos a encontrar es que en el mismo caso una de las proteínas va a ser más afín que otra, dependiendo pues la relación. En el ejemplo que dimos, B, que sería albúmina, ¿sí?, se necesitaría mucha mayor cantidad en la solución que A. Entonces A, que es la fibronectina, en este caso 3, sería la proteína más específica. Bien, entonces este es un tipo de prueba que ustedes pueden idear para mirar más o menos la afinidad entre dos proteínas. Sin embargo, la idea es que hay varias proteínas, ¿sí? Y bueno, miremos otro ejemplo para poder determinar qué tanta afinidad tiene una proteína a una superficie. Aquí, por ejemplo, tenemos el 2-hidroximetilmetacrilato, ¿sí?, que va cambiando en composición con etilmetacrilato, es decir, digamos que en 0 el 100% del material es hidroximetil. En 50, por ejemplo, por ciento, tenemos 50% hidroximetil, 50% etilmetacrilato y 100% de etilmetacrilato. Aquí entonces lo que vamos a ver es la concentración de adherencia, bueno, la absorbida, la proteína absorbida en microgramos por centímetro cúbico. Y aquí tenemos 4
diferentes proteínas. Entonces vemos en rojo la albúmina, en azul la hemoglobina, en verde tenemos el fibrinógeno y en morado la inmunoglobulina. Entonces vemos que aquí, cuando tenemos solamente 2-hidroximetil, la que tiene mayor afinidad va a ser la albúmina, seguida por la hemoglobina, seguida por el fibrinógeno y seguida por la inmunoglobulina. Sin embargo, a medida que cambiamos la composición del biomaterial, ¿sí?, del material, pues cambiamos en proporción aumentando etilmetraquilato, vamos a ver, por ejemplo, el 25 una disminución de la adherencia de las proteínas, pero a medida que aumenta también vamos a encontrar otro comportamiento, llegando por ejemplo hasta el 100%, donde vemos que tanto la línea azul, que es la hemoglobina, con la roja, que es la albúmina, tienen la misma capacidad para adherencia, la misma afinidad por la adherencia, en tanto que la que más presenta es la inmunoglobulina. Se adhiere mucho más la inmunoglobulina a etilmetraquilato que el fibrinógeno. Pero entonces, aquí lo que estamos viendo es también un efecto de competencia de las proteínas sobre la superficie, ¿sí? Aquí lo que se estaría compitiendo es este porcentaje de entre hidroximetilmetraquilato y etilmetraquilato, que algunas proteínas van a ser más afín que otras, pero también si mantenemos la cantidad de composición del material, entonces vemos que tiene unas afinidades diferentes, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo cambian esas afinidades con las diferentes concentraciones. Entonces para esto va a ser muy útil entender un efecto, ¿sí?, cuando el material está prácticamente con un tipo de moléculas a una concentración particular. Si se incrementa la concentración de otra de las proteínas, esa proteína va entonces también a colonizar el material ya por concentración, y finalmente los cambios estructurales de adherencia pueden llevar a la salida de una de las proteínas. En este caso particular, entonces vemos que B, ¿sí?, está siendo desplazada por esta proteína, ¿sí?, la C, a través de una reacción de intercambio. Bien, a este efecto, ¿sí?, de que llegue otra proteína y desplace a otra, se conoce como efecto Broman. Bien. Veámoslo entonces en un experimento que se hizo con dos tipos de biomateriales, ¿sí?, y el cambio de la concentración de plasma. Entonces, en esta parte del eje Y van a graficar lo que es la absorción del fibrinógeno en nanogramos por centro cuadrados, que traduce centímetro cuadrado, SQCM. Y acá, en el eje Y, se va a graficar la concentración que se va incrementando, bien, en cada uno de estos puntos. Entonces, glass es vidrio, ¿sí?, y biomer es poliuretano. Entonces, miren, a medida que se va incrementando la concentración de plasma, el fibrinógeno, en este caso, en el biomer, en el poliuretano, va incrementando hasta cuando llega la concentración a 1%. Cuando se aumenta un poco más, lo que se ve es que el fibrinógeno disminuye, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que hay otra proteína en el plasma que a medida que incrementan la concentración va entonces apareciendo con más frecuencia y desplaza al fibrinógeno. En el vidrio no se ve tan fuerte ese efecto, pero aquí sí vemos una tendencia a subir y a disminuir. Bien. Bueno, aquí entonces vemos el efecto de Broman, como puede ser desplazada una molécula. Acá
también vamos a ver eso mismo, pero en el tiempo. Colocan plasma total sin concentraciones, una sola concentración, y miden en el tiempo cuánta fibronectina se adhirió. Vemos que en los primeros segundos hay una gran cantidad de fibrinógeno adherida, pero con el paso del tiempo, las otras proteínas que son un poco más, digámoslo, afín por el material, ¿sí? Se une, pero con el tiempo entonces se va reemplazando por las otras proteínas que se encuentran en el plasma. Entonces esto empieza a disminuir significativamente, lo que nos muestra también pues que a medida que avanza el proceso de unión, otras proteínas lo pueden reemplazar. Bueno, entonces ya a continuación vamos a proseguir estudiando un poco más de los cambios que pueden tener esas proteínas y los efectos biológicos al ser absorbido sobre un material.